o la inhibición de los mecanismos de pérdida de calor. Como saben que nuestro cuerpo tiene diferentes mecanismos como la irradiación, la evaporación y otras medidas. Entonces, estas al tener su desregulación, pues van a generar que la temperatura corporal no se elimine de la forma adecuada y se va a producir un aumento de la temperatura corporal. Entonces, el intercambio de de estas dos características que son la exógena, que puede ser las altas temperaturas, como la falla de la termorregulación, va a generar que nuestro cuerpo genere mayor calor corporal, sobre todo a nivel central, y entonces esto se va a presentar sobre todo con un compromiso multiorgánico que va a afectar a muchos órganos. Sobre todo lo que esto va a afectar el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, el sistema hematológico, que estos van a ir presentando su clínica, que posteriormente lo vamos a ir abordando. Bueno, ¿qué debemos averiguar esto? Que inicialmente se produce un estrés térmico, con una respuesta de fase aguda y un aumento de las proteínas de shock térmico, que eso hace que, ni bien que nosotros tenemos un proceso que aumenta la temperatura, pues esto, como cualquier proceso inflamatorio, proceso infeccioso, se va a producir una producción de proteínas, las cuales van a ir desencadenando la cascada inflamatoria, que esto va a conducir finalmente a una respuesta inflamatoria y una desregulación de muchos órganos. Sobre todo, como les decía, los órganos más importantes que el momento inflamatorio multisistémico que tenemos, pues se trata de cubrir sobre todo la parte renal, la parte del sistema nervioso central y cardíaca, porque son los órganos más importantes. Entonces, el flujo sanguíneo para mantener esto una buena perfusión de estos órganos, pues va a comprometer otros sistemas, sobre todo el sistema esplástico, el cual se va a ver con una disminución del flujo por la vasoconstricción, y entonces esto va a generar una alteración en el flujo, afectando sobre todo al nivel, lo que es el, el vaso, la función hepática, entonces todo esto, y también gastrointestinal, entonces los pacientes van a tener gástrico, pero posteriormente lo que es otros, tiene lo que son las temperaturas externas, pues sobre todo cuando llega a una temperatura extrema que sobrepasan los 32 grados, pues esto, junto con el fracaso de la termorregulación, llega a generar una lisis celular, lo cual las células se van a ver afectadas y pueden llegar a generarse una apoptosis. Esto ya por el sistema inflamatorio que se va a generar a nivel de todo el sistema nervioso, pues va a generar un compromiso tan extenso que los pacientes van a tener mucho compromiso. Ahora, otra cosa importante es que todo esto pues se maneja desde tres puntos de vista, bueno, la afectación de tres sistemas, los cuales van a estar alteradas. Va a ser sobre todo lo que es un compromiso a nivel térmico, una lesión de los tejidos, una coagulopatía y lo que es la respuesta inmunomoduladora. Bueno, lo que nos vamos a ir a enfocar todavía son las lesiones térmicas del tejido. ¿Qué se va a producir? Sobre todo es la necrosis de las células. ¿Por qué? Porque ya con el sistema de la autorregulación, de alteración del sistema nervioso central y produciendo una respuesta inadecuada de la termorregulación, pues esto va a generar una necrosis celular con una apoptosis. Esto entonces va a producir muerte de muchas células, no solo de un sistema, entonces se van a ver afectadas muchos sistemas, sobre todo lo que son el sistema gastrointestinal y el sistema eh, que va a comprometer al sistema reticulo endotelial, que se va a generar, que se encarga de la eliminación de algunas células. Entonces, al tener una lesión de este sistema, pues nosotros vamos a tener una respuesta inflamatoria. En este proceso, pues como no tenemos una adecuada barrera de defensa, pues puede haber una translocación bacteriana, lo cual va a producir procesos sépticos. Ahora, si nos vamos desde el punto de vista de las coagulopatías, pues este mismo fenómeno de lesión por una desregulación, pues va a generar periodos de sangrado por un compromiso, sobre todo a nivel del endotelio, el cual genera adherencia de
así causando una permeabilidad y un sangrado a través de estos. Y lo que son, sobre todo lo que es inmunomoduladores, sobre todo las endotoxinas, pues estos van a contribuir sobre todo a la respuesta inflamatoria. Entonces, estos no van a generar su regulación normal y van a generar que que la respuesta a al proceso inflamatorio pues no sea de la forma adecuada. Entonces, nosotros no vamos a tener una adecuada respuesta a la translocación bacteriana, a lo que son la generación de la respuesta inflamatoria de forma adecuada, yéndose a un solo sistema, y esto va a generar un reflejo a todos los órganos. Entonces, con esto tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el cual va a cometer varios órganos. Ahora, ¿qué llega a producirse acá? Cuando ya tenemos la disfunción de muchos órganos, pues lamentablemente el paciente puede llegar a un periodo donde es la muerte. Entonces, por eso es muy importante saber reconocer esta patología. Si nosotros no llegamos a detectar estos cambios, pues el paciente lamentablemente puede llegar a producirse el deceso del paciente, y lo cual, o sea, puede ser en periodos muy cortos. O sea, ni bien el paciente es diagnosticado, pues la- y esto no va a ser muy favorable, porque esto sobre todo se da en periodos se generan epidemias. Entonces es muy importante saberlo reconocer y tener muy en cuenta este cuadro, porque cómo se genera la respuesta inflamatoria y todo el fallo multiorgánico va a depender sobre todo de estos tres eventos, que es la lesión térmica del tejido, la coagulopatía y la inmunomodulación, pues sobre todo mediada por endotoxinas y citocinas. Ahora, sobre todo en acá, de qué va a depender mucho lo que es los, le- el proceso del golpe de calor, pues se depende de los factores endógenos y exógenos. Los factores exógenos pues son sobre todo aquellos que van a hacer del medio ambiente. En acá se engloba tres características muy importantes que lo van a determinar si el paciente va a llegar a un golpe de calor. En acá se habla sobre todo de las temperaturas altas. Se ha descrito de que sobre todo en los últimos estudios, que si las temperaturas son mayores a 25 grados y con una alta humedad, pues los pacientes pueden llegar a tener un compromiso de lo que es un golpe de calor, porque la humedad hace que se retenga mayor concentración del aire evaporado, lo cual va a generar un ambiente con menor oxigenación y posteriormente una disminución del flujo. Entonces, aéreo. Entonces, sobre todo, cuando nosotros tenemos una temperatura alta con una humedad y sobre todo la ausencia de viento en lugares tan cerrados, pues la presencia de estos tres factores va a generar que el paciente llegue a tener un compromiso a lo que es la termorregulación. Lo que más énfasis hay que hacer, pues, es las altas temperaturas. Cuando nosotros tenemos unas temperaturas altas, arriba de los 25 grados, pues ya son factores de riesgo que el paciente puede comprometer, sobre todo la termorregulación. En temperaturas arriba de los 32 grados ya se ha visto de que ya tenemos una falla de la termorregulación, bueno, ya estimula la termorregulación, pero puede haber una falla en lo que es a la respuesta. Y lo que es la humedad, sobre todo en lugares tan húmedos, pues genera sobre todo lo que es estimula sobre todo la eliminación o bueno, trata de mantener nuestra temperatura a través de la sudoración. Entonces, la humedad igual genera muchas pérdidas de lo que es a través de la evaporación. Y la ausencia de viento, pues, hace de que el ambiente en el cual nosotros nos encontramos sea tan intenso, el cual no permite un adecuado flujo. Entonces, estos tres factores exógenos van a generar mucho compromiso a nivel sistémico, que se van a interrelacionar sobre todo con lo que son nuestros factores individuales, lo cual, sobre todo, con un paciente con fiebre, con un resfrío común, con un compromiso sobre todo gastrointestinal, o que el paciente esté deshidratado, o un paciente con un compromiso del sueño, que no haya dormido, todo esto va a generar que se comprometan muchos órganos. Ahora, lo que tienen
quiero que tomen muy en cuenta es esto, lo que es la falta de aclimatación al calor. Pues las personas que sobre todo con nosotros no salimos de nuestro ambiente, sobre todo como es Cochabamba, viajar al oriente, pues tenemos ese periodo de aclimatación cuando no es adecuado en las primeras 6 a 12 horas, donde nosotros no generamos una adecuada sudoración, no nos atemperamos muy bien, entonces nosotros tenemos una mala respuesta, por lo que nosotros no generamos una pérdida calórica a través de la sudoración y lamentablemente nosotros retenemos más el calor, porque a través de la sudoración nosotros eliminamos lo que es la temperatura térmica, eh, lo que es el calor térmico central, y entonces nosotros no tenemos una buena respuesta. Además, con la humedad de un ambiente a nivel del mar, pues nosotros tenemos más la temperatura corporal, por lo cual nosotros no vamos a responder muy bien a lo que es a la hidratación o al manejo cual se debe hacer. Ahora, en pacientes obesos o con hipopotasemia, pues el riesgo más alto es de que el paciente genere un compromiso cardíaco. Al generarse un compromiso cardíaco, pues el paciente llega a tener un compromiso tan extenso que el paciente puede llegar a un paro cardiorrespiratorio por su componente de la hiponatremia, el cual va a generar una prolongación de la onda T, un aplanamiento, y la obesidad, pues que el paciente no va a tener una adecuada termorregulación. La presencia de tejido adiposo, pues no se puede generar una adecuada eliminación de la temperatura. Entonces eso es lo que nosotros debemos tomar muy en cuenta, que no vamos a tener una buena respuesta si es que tenemos estas situaciones. Ahora lo que nosotros debemos tomar en cuenta es cuando nosotros estamos frente a los pacientes, cómo debemos actuar y cómo debemos diagnosticarlo al paciente. Pues la presentación clínica sobre todo se va a dividir según la edad y el tipo de respuesta a a la autorregulación o nuestra disfunción de la autorregulación. Va a ser sobre todo en el periodo prodrómico. En acá, ¿qué va a pasar en el periodo prodrómico? Pues puede ser de unos minutos, puede ser en minutos o hasta puede llegar a ser en horas, pero mucho depende de la edad de los pacientes. En pacientes jóvenes, pues que hayan sido expuestos sobre todo a temperaturas altas o que hayan realizado ejercicios muy extensos o muy exhaustivos, pues estos sí van a presentar una alteración de la conciencia, como puede ser personas adultas quienes no hayan sido sometidos a una actividad física intensa. Entonces, esto va a generar sobre todo los problemas de sintomatología, puede ser un estado de confusión, un comportamiento irracional o en muchas situaciones lo más llamativo va a ser las convulsiones. Entonces, esto nosotros debemos tratar de manejarlo en su momento. Ni bien el paciente es valorado y se evidencia que está frente a un golpe de calor, pues actuar de la mejor forma. Ahora, el, la presentación sobre todo se va a dividir por distintos sistemas, va, sobre todo por la afectación a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central, como también del sistema, bueno, de los distintos sistemas, pues va a tener sus componentes y sus características. Entonces vamos a ir sobre todo vamos a comenzar con el sistema cardiovascular. ¿Qué produce en el sistema cardiovascular? Lamentablemente ocurren cambios, los cuales van a tratar de liberar la temperatura corporal. En la casa va a producir una redistribución del flujo sanguíneo hacia la piel, así lo produce una vasodilatación cutánea y una vasoconstricción esplásmica, así para que esto se pueda generar un adecuado flujo de salida de la temperatura. ¿Y esto qué produce? Pues esta alteración sobre todo del flujo va a ser de que el aumento el periférico genere una deshidratación, así va a producir una disminución del retorno venoso y además un compromiso cardíaco. Entonces el llenado diastólico pues no va a ser adecuado, va a ser por un volumen muy escaso. Otro que va a ser un compromiso va a ser sobre todo a nivel de la contractilidad cardíaca, ya que es muy importante saber de que el corazón se nutre sobre todo lo que es en el ciclo
de la diástole, entonces no va a tener un adecuado flujo y el corazón va a disminuir su contractilidad, llegando a una hipocinasia, y posteriormente esto va a generar una disminución sobre todo del volumen sistólico, y esto va a repercutir a la perfusión periférica. Entonces, en su primer mecanismo de compensación, lo que va a generar va a ser un aumento de la frecuencia o aumento del, un aumento de la frecuencia cardíaca para compensar lo que es el gasto cardíaco. Se va a generar una respuesta hiperdinámica, el cual va a tratar de generar una adecuada perfusión de los distintos órganos, va a tratar de compensar ese gasto cardíaco, y posteriormente, pues esto cuando llegue a un periodo donde ya el corazón no tenga un volumen adecuado para poder perfundir todos los órganos, pues se produce un reflejo a través del sistema nervioso central, el cual al estimular los sistemas simpático y parasimpático, pues el corazón va a generarse una respuesta hipodinámica, ya que en esta situación ya va a haber un compromiso sobre todo a nivel del gasto cardíaco, con una reducción del gasto cardíaco. La resistencia pulmonar van a estar elevadas porque el retorno venoso al sistema nervioso cardiovascular, pues no va a ser mayor sobre todo a lo que es la contractilidad cardíaca. Entonces va a haber una congestión donde se va a llegar a comprometer el sistema respiratorio, y esto pues va a generar una retroalimentación positiva, la cual el mismo corazón pues ya no va a ser una adecuada, bueno, no va a ser una adecuada perfusión, y esto también repercute a nivel del mismo corazón, ya que este corazón no va a generar una adecuada perfusión a distintos segmentos sistémicos. Esto va a llegar a generar igual una mala perfusión de sus mismas arterias coronarias, por lo que el paciente puede transcurrir hasta con un infarto agudo de miocardio. Entonces, una de las complicaciones que se va a generar a nivel cardiovascular va a ser sobre todo el infarto agudo de miocardio. Y a esto se le sobreañade sobre todo algunas anomalías electrocardiográficas, porque lamentablemente los cambios o el compromiso multisistémico que genera el golpe de calor va a afectar a nivel del sistema renal como metabólico. Entonces, esto los pacientes no van a tener una buena respuesta de distintos electrolitos, sobre todo en acá se va a generar un aumento de la retención del potasio, lo cual va a producir una hipercalemia, que esto va a generar un trastorno a nivel del segmento ST y del QT, por lo que los pacientes se pueden ir presentando ciertas complicaciones. Ahora, nosotros, o sea, ni bien estamos frente a un paciente con un compromiso cardiovascular, pues nuestra forma de manejo pues siempre es darle volumen al paciente, suponer las pérdidas que se genera, y ni bien el paciente es valorado por nosotros, pues hay que sí o sí darle todo lo que requiere, darle lo que es la reposición de electrolitos. Si está con hipercalemia, pues depletar esa hipercalemia a través de las medidas hiperkalemiantes, el cual va a estar compuesto por tres tipos de grupos: aquellos que van a estimular la eliminación, la reproducción a través de la membrana celular, y lo que es la absorción del potasio, limitar la absorción. Entonces son esas tres características que nosotros debemos tomar muy en cuenta cuando estamos frente a un paciente con golpe de calor. Si nos vamos a entretener a la fisiopatología, pues es mucho el compromiso cardiovascular. Entonces debemos saber llegar a qué complicaciones puede llegar este paciente. Entonces nosotros no podemos dejar de lado el electrocardiograma cuando estamos frente a un paciente con este golpe de calor, y si tenemos datos de un evento isquémico, pues actuar de la mejor forma, ir a una unidad de reperfusión, un lugar de hemodinamia, pues, y poderle dar la respuesta adecuada a este fenómeno que se está generando a nivel solo cardiovascular. Caracterizada sobre todo por un delirio, un letargo,
hasta un coma. El paciente puede presentar encefalopatía, puede presentar convulsión, se puede hacer una clínica tan florida, la cual no nos va a ser tan específico de esta patología. Puede ser una de múltiples patologías. Y esto pues nos va a tener un de calor, pues que es la la se deben a lesión. Nosotros, bueno, nosotros debemos perfundir adecuadamente este niño, está disminuido. Un momentito, ahorita les voy a continuar dando la chat.
Buenas noches. Me indica el doctor de que está teniendo problemas con su conexión. Por favor, vamos a aguardar nomás unos minutos y enseguida va a estar de vuelta el doctor. Unos 10 minutos, por favor. Así que nos mantenemos en línea. Aprovechando la ausencia, este espacio que nos ha dejado el doctor, eh, quería comentarles de que el día pasado sábado, algunos de los doctores, algunos de los participantes manifestaron que tenían algunas dificultades para seguir la clase el día sábado. Así que un momentito, por favor. Perdón. Perdón, les reitero, varios colegas manifestaron de que tenían alguna dificultad para poder seguir la clase el día sábado en la mañana. No sé si les parece que yo hable con el doctor para que podamos desarrollar la clase el día sábado por la tarde, entonces. Doctor, buenas noches. Y yo sábado en la tarde imposible, ya tengo otras actividades. Ah, ya, ya. Por Sí, favor. no, la verdad es que sábado en la mañana, no sé, o a lo mejor tal vez un poco más temprano el sábado, no sé, pongo a consideración de ustedes. ¿O quieren Doctor, hacerlo el viernes en la noche? doctor, yo opino que tal vez eso se puede solucionar subiendo la clase a la plataforma, Sí, sí, porque están las teniendo clases mucho están subiendo, retraso. todas las clases están subiendo a la plataforma, así que nadie se va a perder de nada. Entonces podemos Mm, seguir nomás con nuestro horario habitual, ¿no? No hay ningún criterio, no hay ninguna opinión al respecto. Creo que no. Bueno, doctor, bueno, es que habría
si le han manifestado que muchos no van a poder, habría que ponerlo a votación entonces, ¿no? No, Porque no, algunos no eran pueden y otros muchos, no ¿no? pueden, ¿no? No eran muchos, pero había unos cuantos, ¿no? Simplemente para que así se sientan cómodos y estén tranquilos. No hay ningún Ah, problema. habría que poner a votación entonces, lo que yo creo, supongo. Por mí no hay problema, cualquier horario yo no le hago Ya. problema. Más que todo quisiera que se manifieste alguien que realmente no puede asistir el sábado en la mañana. Nadie. Bueno, entonces vamos a seguir nomás con nuestro horario habitual del sábado en la mañana. Eh, la siguiente semana ya teníamos que desarrollar nuestra clase presencial. Sin embargo, hoy día coordiné con el doctor, precisamente con el doctor Hans, para... él va a continuar todavía el siguiente módulo más y, y él me sugirió de que demos las dos clases presenciales en un solo sábado toda la mañana, desde temprano hasta el mediodía. Así que vamos a irnos poniendo de acuerdo en eso. Seguramente eso lo vamos a desarrollar de aquí a 3 semanas. Así para que haya personas que vienen del interior, así para que hagan un solo viaje también. Y vamos a hacer toda una práctica completa con todo lo que se está desarrollando en en este módulo, en estos dos módulos, en otras palabras. El, a ver, todavía no se está conectando, pero estén todavía, por favor, atentos. Eh, Enseguida ya se va a conectar el doctor. Voy a volver a llamarlo.
Buenas noches, mil disculpas. Voy a continuar, perdón, con la clase. Bueno, estábamos sobre todo en los cambios neurológicos. Los cambios neurológicos pues son lo más llamativo en este cuadro. Se va a ir produciendo sobre todo como en los primeros síntomas iniciales, los cuales van a ser muy confusos porque son síntomas muy inespecíficos que no son propios de esta enfermedad y sobre todo se van a caracterizar por alteraciones, por la encefalopatía hipóxica que se va a generar. Entonces, el síntoma va a ser un delirio, un letargo. Doctor, disculpe, no se puede observar su pantalla. Perdón, y ahora lo voy a publicar. Ya. Bueno, voy a continuar. Pues estos síntomas son muy inespecíficos, ¿no? Sobre todo el letargo, el estado confusional que el paciente puede presentar, hasta las convulsiones, pues no son propias de una patología. Lamentablemente las convulsiones son multifactoriales, que pueden venir desde una anemia hasta lo que son un pico febril. Entonces son síntomas tan específicos, los cuales van a ser muy recurrentes en esta patología. Y otra cosa que, sobre todo, que se va a deber todo esto, va a ser sobre todo a la lesión hipoxémica que se va a generar en el encéfalo. El mal flujo que se va a tener a nivel del encéfalo, pues va a generar lo que es una hipoperfusión y lesiones a nivel de la corteza cerebral. Entonces, va a generar un daño tan extenso que el paciente puede llegar al coma, que es una de las presentaciones que va a tener la patología. Si no actuamos de una forma adecuada, pues ya la progresión de la lesión a nivel del encéfalo pues puede llegar a un de presión intracraneal secundario, un edema en cerebral, secundario a lo que es nefropatía hipoxémica, y así ser un cuadro más crítico sobre todo en los pacientes. Ahora, lo que es en eso, sobre todo lo que son las lesiones cerebrales por la hipertermia, pues va a generarse cosas, ¿no? Eso va a generar sobre todo por una alteración del metabolismo, una activación generalizada, una caída del flujo cerebral, una vasoconstricción, shock secundario a las medidas de distribución calórica. Todo esto va a hacer que se produzcan más lesiones, no solo a nivel del flujo sanguíneo. Entonces, se va a generar más lesiones a nivel del encéfalo. Y la única medida va a ser sobre todo la resonancia magnética, donde nosotros vamos a tener una alteración a nivel cortical como subcortical, que van a ser lesiones que se van a, sobre todo en la fase de Bayer se va a evidenciar, donde va a ser una mala perfusión a nivel del contraste. Y otra cosa que nos puede ayudar son sobre todo los exámenes de líquido encefalorraquídeo para ver sobre todo la presencia de proteinorraquia, glucorraquia, que esto van a ser sobre todo ya por daño tan difuso del encéfalo que se va a generar una pérdida de la estructura de las neuronas. Como ya les dije en la fisiopatología, pues hay una alteración a nivel intracelular que llega a la apoptosis y una muerte celular tan extensa, por lo que los pacientes llegan a tener en muchas situaciones el fallecimiento por el daño extenso que se genera. Y entre estos daños, pues está lo que es a nivel encefálico, porque si nosotros llegamos a tener un paciente con un coma, pues ya estamos viendo de que el paciente está con un deterioro tan extenso neurológico que muy fácilmente a través de la escala como de Glasgow ya sabemos que el paciente tiene un mal pronóstico. Entonces, esto tomar muy en cuenta, saber cómo está el paciente respondiendo a lo que es el compromiso neurológico secundario a su proceso después de inflamación a nivel del sistema nervioso central. Ahora, lo que es sobre todo los cambios del metabolismo, que van a ser sobre todo a nivel del riñón como del músculo esquelético, pues se va a caracterizar sobre todo por la rhabdomiólisis. ¿Qué es la rhabdomiólisis? Lamentablemente es la lisis del del músculo esquelético, donde va a llegar a tener un daño a nivel del glomérulo renal, y
alterando su filtración. Entonces, al tener esta rhabdomiólisis, pues el primer órgano que se va a afectar es el riñón, así limitando lo que es su excreción de la orina y una lesión tan extensa que puede requerir el paciente diálisis. Y esto pues ya repercute a nivel de lo que son las alteraciones hidroelectrolíticas y el estado ácido-base. El principal órgano de la regulación a nivel de los electrolitos como del estado ácido-base pues es el riñón, porque el riñón va a ser el único, bueno, es el único órgano que a través de su unidad funcional, que es el glomérulo, trata de mantener un equilibrio sobre lo que es la bulimia como los electrolitos a través de su excreción, de su absorción y así su redistribución intra y extracelular. Si nosotros llegamos a tener una falla de renal secundaria en la rhabdomiólisis, pues lamentablemente los pacientes con esto pueden llegar a tener varias alteraciones, sobre todo lo que es a nivel del potasio. El potasio al verse elevado con un valor arriba de los 6.5 miliequivalentes va a generar un compromiso tan extenso que a nivel cardíaco pues nosotros vamos a tener electrocardiográficamente lo que son alteraciones de la onda T, con la presencia de ondas T picudas, y que estas pues por su prolongación y su ensanchamiento van a generar una taquiarritmia y ahí el paciente puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. Y lo que es a nivel, lo que es el estado ácido base, pues los pacientes van a presentar lo que son una acidosis metabólica, que va a ser la más frecuente que se va a presentar, pues, y esto en situaciones de desregulación de muchos órganos va a generar lo que es una acidosis refractaria, requiriendo sobre todo lo que es la hemodiálisis para poder hacer un reemplazo renal dialítico de urgencia. Y en esto sobre todo se sobreañade que es la deshidratación, que es muy frecuente por el mecanismo de la termorregulación a través de la sudoración, que es un mecanismo de de la evaporación, y esto pues al generarse mucha sudoración pues el paciente pierde volemia, y también esto está mediado igual por la diuresis. Entonces el paciente va a generar tanta disminución de la volemia que la acumulación de electrolitos, el trastorno ácido-base va a exacerbarse, y esto se va a generar un periodo refractario, por lo cual el paciente en muchas situaciones lo puede llevar a la muerte. Entonces, si vamos analizando todas las circunstancias de estos pacientes, pues cualquier alteración a nivel de un sistema pues puede producir el fallecimiento del paciente o generar un pronóstico malo, desfavorable con su evolución. Entonces es muy importante saber identificar a estos pacientes. Si llegan a tener un compromiso tan extenso, pues nosotros debemos actuar de forma adecuada, poderles dar la volemia que requieren, hidratarlos así para que los pacientes puedan tener una buena respuesta a todo lo que es el manejo de volúmenes, de reposición de electrolitos, lo que es tener una volemia adecuada. ¿Por qué? Porque esto, la respuesta a través del sistema termorregulador va a afectar todo lo que es el sistema cardiovascular para poder generar una redistribución adecuada de nuestro volumen sanguíneo. Ahora, el compromiso gastrointestinal sobre todo va a ser, como les dije ya, era el descenso del flujo esplácnico por una vasoconstricción en la mucosa gástrica, y así producir sobre todo un dolor epigástrico, un dolor cólico abdominal y diarreas. Por la presencia tan, bueno, que sea más prolongada en el tiempo, va a generar un sangrado franco, la presencia de melenas y una isquemia mesentérica, así donde los pacientes no van a llegar a producirse, sobre todo lo más grave que va a ser la presencia de perforaciones. Si nosotros llegamos a tener esta complicación, pues la resolución tiene que ser quirúrgica de inmediato y poder generar una adecuada reperfusión de estos órganos, porque lamentablemente la presencia de una perforación de una isquemia mesentérica, pues el paciente ya va a tener una sobrevida mala, una comorbilidad muy extensa, que el paciente nunca va a poder responder a ningún tratamiento. Lamentablemente son unas complicaciones que se generan muy rápidamente y pueden llegar a tener mucho compromiso, donde el paciente no va a tener una adecuada respuesta, sobre todo a la reperfusión del sistema mesentérico.
y el paciente lamentablemente llega a un procedimiento quirúrgico, el cual no es favorable a los pacientes. Ahora, hay otra afectación, no solo a nivel del tubo digestivo, igual implica lo que es la afectación hepática, donde esta se va a producir sobre todo lo que son una alteración por un trauma térmico. ¿Y qué signos va a presentar? Pues la presencia de necrosis hepática, una colestasis con elevación de los distintos marcadores hepáticos, y que esto sí, sobre todo va a generar un aumento en los 2 a 3 días subsiguientes de lo que nosotros, el paciente haya presentado un compromiso térmico. Entonces, esto nos ayuda igual para ver el pronóstico. Si el paciente empieza a tener un compromiso hepático, pues ya se ve que el paciente, bueno, que a los 2 a 3 días, si se evidencia una elevación de las transaminasas, pues se sabe que el paciente tiene un compromiso hepático y que esto tiene un mal pronóstico porque ya hay compromiso del sistema esplástico y el paciente puede estar transferido en una instancia con un hilo paralítico, posteriormente presencia de una isquemia mesentérica, que esto puede llegar a ser resolución quirúrgica. Entonces son cosas tan importantes que nosotros debemos reconocer. Ahora, sobre todo en lo que son las complicaciones hematológicas, el golpe de calor va a afectar sobre todo a la actividad del sistema de coagulación y fibrinólisis. Que esto, pues el paciente va a empezar a presentar petequias, equimosis, la presencia de diatesis hemorrágica y una coagulación intravascular diseminada. Lamentablemente es esto la afectación sobre todo a nivel hematológico, que es igual uno de los síntomas que se va a evidenciar en primera oportunidad de los pacientes. Van a ser ya datos de un compromiso muy extenso, sobre todo cuando ya nosotros tengamos una coagulación intravascular diseminada, pues lamentablemente el paciente ya tiene un mal pronóstico, el paciente tiene alto riesgo de fallecimiento, donde el tratar de actuar de una forma adecuada, hacer de que no se genere bueno, darle la anticoagulación, pues no nos sirve de muy oportunamente. ¿Por qué? Porque el paciente ya va a estar tan comprometido el cual no se va a poder generar una adecuada respuesta. Aunque actuamos muy oportunamente, pues ya son compromisos muy extensos, que lo cual el paciente no va a repetir todo su cuadro y va a generar un compromiso con una diseminación de la coagulación intravascular, sobre todo órganos principales, y esto va a producir el fallecimiento de los pacientes. En la afectación endocrinológica, pues los pacientes sobre todo van a presentar una hipoglucemia debido al estado hipermetabólico del paciente. Entonces, el paciente, si llega a un compromiso hipoglucémico, pues debemos remontarnos a lo que son las T's y las H's, que son las causas de parada cardiorrespiratoria reversibles. Y si nosotros tenemos una hipoglucemia, pues el paciente tiene alto riesgo de hacer una parada cardiorrespiratoria. Entonces, como ya les dije, nosotros debemos saber muy bien englobarlo toda esta sintomatología, y si nosotros tenemos el antecedente que haya estado sometido en un área húmeda con una calor extrema, que el paciente haya presentado un proceso infeccioso, que haya estado con una gastroenteritis, cualquier proceso séptico, pues el paciente ha tenido que tener una predisposición a hacer lo que es un golpe de calor, y así el paciente saberlo sobrellevar al momento prehospitalario como hospitalario. Porque si nosotros actuamos de la forma oportuna en el momento que nosotros interactuamos con el paciente, pues la sobrevida mejora de los pacientes. Pero si no se actúa de la forma adecuada, pues el fallecimiento de los pacientes es muy alto, como al comienzo les mostré, pues la mortalidad es muy alta de estos pacientes. Ahora, lamentablemente de estos pacientes, pues el fallecimiento se los puede hacer en su propio domicilio, donde los pacientes, al ser valorados por un servicio de paramédicos, en muchas situaciones ya los pacientes están en deceso. Entonces, si no se llega a encontrar al paciente de forma oportuna, pues el fallecimiento es alto. Mientras más pues, se prolonga el actuar, pues mayor es el riesgo. Ahora, como ya estábamos hablando hace un momento de lo que es
el diagnóstico, pues el diagnosticar lamentablemente es un poquito complicado porque se sobre encuentra con muchas, bueno, podemos irlas diferenciando de distintas patologías, sobre todo lo que son causas, procesos infecciosos, pacientes con un proceso encefálico, una meningitis, una encefalitis. Todas estas enfermedades pues no tienen unos síntomas específicos, ¿no? Sobre todo lo que son procesos meningios, lamentablemente pueden presentarse como convulsiones, porque ya los síntomas meningios pues no vamos a encontrar no mayor al 20% de los pacientes. Los pacientes con meningitis no pueden venir con rigidez de nuca, con síntomas de Purkinje positivos, pues el paciente lo puede venir por una cefalea, puede presentar cuadros confusionales, presentar lo que es una convulsión. Entonces son síntomas tan específicos que igual el golpe de calor lo presenta. El proceso séptico, el paciente puede estar con picos febriles, eh, también lo que puede ser alteración de estado de la conciencia, lo que son una erección a nivel metabólico, puede presentar el paciente una acidosis, una hipercalemia. Entonces son tan específicos todos estos síntomas que nos hacen dudar si es un proceso séptico, si es un proceso de una hipertermia maligna, un síndrome neuroléptico maligno, una lesión a nivel del sistema nervioso central, un evento isquémico, un evento hemorrágico. Son tantas las cosas que nos pueden enmascarar lo que son o nos podrían hacer dudar lo que es un golpe de calor. Entonces debemos nosotros sí o sí saberlo interpretar, saberlo relacionar entre los dos, entre lo que es los antecedentes, los factores de riesgo exógenos como endógenos, y poderlo llevar a lo que es la sintomatología, ¿sí? Para poder diferenciar lo que es la patología que nosotros nos estamos enfrentando o estamos sospechando que es el golpe de calor. Eh, Ahora, sobre el tratamiento, ¿cómo se hace el tratamiento? Pues el tratamiento solo se basa en dos pilares, que son el soporte, lo que es el soporte de las funciones que estaban fallando, sobre todo lo que es la insuficiencia circulatoria, y disminuir lo que es inmediatamente la temperatura. Es una patología que puede comprometer tanto, pero de un fácil manejo. Sobre todo lo que acá dice, pues que se basan solo en dos pilares, principalmente que lo que son el sostén de las funciones, ver qué órganos están fallando, sobre todo lo que es el sistema nervioso central, si es que el paciente está presentando alguna lesión, a nivel cardiovascular, la redistribución de la circulación, hacer que la volemia aumente adecuadamente, porque el paciente va a tener unas pérdidas insensibles aumentadas, y poder redistribuir de la forma adecuada, darle una volemia adecuada para que ese corazón se contraiga de una forma adecuada, generando un adecuado flujo sanguíneo, una buena perfusión a nivel esplásmico como coronario, así para que el paciente no presente un infarto agudo del miocardio por su mala distribución de la volemia. Ha permitido una adecuada perfusión distal como central, y lo que es a nivel cardiovascular, pues darle lo que son el soporte de lo que son de las tres series. Si es que el paciente empieza a tener algún sangrado activo, entonces debemos actuar con la administración de plasma. Si es que el paciente no tiene datos de una coagulación intravascular diseminada, entonces nosotros debemos actuar de la mejor forma estos pacientes. Solo son medidas de soporte, no es un tratamiento específico, no hay nada que nosotros sea muy distinto, muy complicado para manejar. Nosotros actuamos directo a los síntomas. Si el paciente tiene un sangrado, pues nosotros evitamos el sangrado, podemos darle un antifibrinolítico. Si el paciente empieza a tener una gingivorragia, pues podemos actuar con la administración de plasma. Si el sangrado es muy abundante, pues podemos administrarle plasma. Nosotros hacemos un tratamiento dirigido a la falla de los órganos. Si el paciente presenta una convulsión, pues yo le doy un anticonvulsivo, lo hidrato de la forma adecuada, porque la causa de la convulsión va a ser primero la mala perfusión cerebral. Y si el paciente aún no cede a la convulsión, pues yo inicio un anticomercial, sobre todo la fenitoína, el cual se debe administrar 15 miligramos kilo peso como impregnación, y un mantenimiento de 100 miligramos
cada 8. Entonces, son todas esas medidas que nosotros debemos saber manejar y actuar cuando el paciente tiene un compromiso a nivel de muchos órganos. Y lo que es la disminución inmediata de la temperatura. Se indica que la disminución de la temperatura tiene que ser en menos de 30 minutos. Así que nosotros debemos actuar de la forma más intensa. Aplicar medidas físicas como antipiréticos. Acá se puede utilizar en conjunto lo que es el paracetamol junto con la dipirona, medios físicos, exponer al paciente, colocar en áreas de mayor temperatura que son a nivel axilar y genital, bolsas de lo que son térmicas menores a que tenga una temperatura menor a 32 grados. Entonces, todo eso nosotros debemos sí o sí tomar muy en cuenta que la temperatura del paciente pues esté muy bien distribuido y así estimular lo que es la eliminación a través de la sudoración, la radiación. Entonces, todas esas cosas se debe hacer con el paciente. Permitir que el paciente haga una pérdida de la temperatura corporal central a través de las distintas medidas. Y ahora, ¿cómo nosotros manejamos a estos pacientes? O sea, ¿cómo regulamos lo que es su eliminación? La eliminación se valora a través de la temperatura rectal. Se debe hacer la temperatura rectal. Se tiene que tomar sobre todo cada 15 minutos y ver si cuántos grados centígrados baja. Lo ideal es que baje entre 0,02 a 0,5 grados centígrados en 15 minutos. Nuestro objetivo es que el paciente en 2 horas llegue a tener una disminución de 2 grados centígrados y en las primeras 24 horas tener una disminución hasta un valor normal del paciente. Y lo que es el manejo de daños, sobre todo lo que son a nivel del sistema nervioso central, a nivel sistema renal y el sistema a nivel del sistema hematológico. Porque el paciente lamentablemente, pues a nivel central tenemos las lesiones que no son irrecuperables y que si, sobre todo, si se afecta a nivel del lóbulo frontal, pues el pronóstico es malo de los pacientes. Y a tener mucho compromiso de la conducta y los pacientes se quedan muy dependientes. Entonces, en esto termina lo que es la clase de hoy. No sé si tienen dudas, algo sobre el manejo de los pacientes con lo que es golpe de calor. Si tienen alguna pregunta, algo, por favor. Víctor, si tienes alguna duda, por favor, si nos pudiese dar a conocer. Creo que es todo por hoy, ¿no, doctor? Sí, yo creo que sí. Ya el siguiente módulo ya vamos a comenzar con lo que es shock y los respectivos temas que nos tocan. Perfecto. Muy bien, entonces muy buenas noches a todos y nos vemos el día sábado en el horario habitual.
Buenas noches. Buenas noches, gracias.